Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por venir a participar de este taller. La primera cosa que les quería comentar es que este taller fue organizado y pensado por Patricia Carfagno, que es compañera mía del Instituto de Suelos del INTA Castelar. Yo venía solamente como invitado pero bueno, Patricia se enfermó a último momento, no pudo estar presente, así que bueno, vamos a hacerlo yo. Bueno, el título de la presentación es Erosión hídrica cuando la directa no alcanza, y a modo de hoja de ruta de lo que va a ser la presentación, que va a durar unos 25 minutos, calculo, para tener tiempo para la discusión. Un poquito los contenidos de la charla va a ser una breve introducción del problema de erosión hídrica, luego cómo hicimos la estimación y cartografía de los factores de la ecuación de pérdida de suelo, que es el modelo que nosotros usamos para obtener los mapas de erosión hídrica potencial y actual del país, cómo hicimos la validación de esos mapas, los comparamos luego con los valores de tolerancia de pérdida de suelo, para ver dónde la pérdida está por encima o por debajo de los valores tolerables. Luego hicimos un análisis económico del impacto que tiene la erosión hídrica, fundamentalmente por una disminución de los rendimientos de los cultivos. Luego vamos a hablar un poquito, hicimos un análisis, una cuantificación de las áreas donde se podrían implementar terrazas como una práctica de manejo de lucha contra la erosión hídrica. Luego algunas consideraciones finales y luego van a tener un espacio para discutir un poco estos resultados y plantear algunas ideas. Bueno, entrando ya directamente en lo que es la presentación. Bueno, como ustedes saben, la erosión hídrica es el principal problema de degradación de las tierras en nuestro país y en mayor o menor medida afecta a todas las regiones del país. Por ejemplo, aquí provincia de Buenos Aires, el norte, esto es en Tucumán, de vuelta a provincia de Buenos Aires en cultivos agrícolas. También las zonas áridas, aunque uno por ahí piensa que como son zonas con bajas precipitaciones no estarían afectadas, pero los problemas de erosión son muy graves también en zonas áridas. Esto es el sur de la provincia de Córdoba, Entre Ríos, también la Patagonia, esto es la provincia de Neuquén. Este fue el primer mapa que evaluó un poco a nivel nacional el problema de erosión hídrica, fue hecho a fines de los años 80 y como ven hay, por ejemplo, todo lo que es la región pampeana casi aparece con nulos problemas o no fue evaluada o como ven en el norte de la provincia de Buenos Aires solamente aparece con problemas de erosión. Y también hay fuertes como disparidad de criterios en la evaluación entre provincias, por ejemplo si miran Chaco con Santiago del Estero o Río Negro con Neuquén, y además fue una evaluación más bien de tipo cualitativo. Entonces pensábamos que necesitábamos hacer una actualización y una estimación un poco más cuantitativa y con una misma metodología homogénea para todo el país. Entonces trabajamos un poco en eso, en hacer un diagnóstico de la situación actual del problema de erosión hídrica a nivel nacional. Entonces, bueno, esta es una publicación que hicimos a fines del año 2017, donde hicimos un mapa y una estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en nuestro país. Bueno, básicamente ese trabajo, esa estimación fue hecha aplicando la ecuación universal de pérdida de suelo, que es un modelo que expresa la pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año en función de los principales factores que controlan el proceso de erosión hídrica. Tienen que ver con la erosividad de las lluvias, la erodabilidad o susceptibilidad del suelo, las pendientes, longitud y gradiente, la cobertura vegetal, el manejo de los cultivos, el factor C y las prácticas de control. Esta ecuación fue desarrollada en la década del 50 en Estados Unidos a partir de datos de cerca de 10.000 parcelas de escurrimiento con diferentes situaciones y bueno, ellos derivaron esta ecuación que luego se llamó universal porque se vio que se aplicaba en diferentes situaciones y era aplicable en diferentes regiones del mundo y daba una estimación bastante adecuada del proceso de erosión hídrica. Entonces, nuestro trabajo fue ir estimando y cartografiando cada uno de esos factores. Muchas veces los datos necesarios para estimar o para calcular precisamente esos factores, como dice la metodología original, a nivel país no están disponibles, entonces tuvimos que hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, el factor R, que tiene que ver con la erosividad de las lluvias, lo estimamos
a partir de la precipitación media anual con el gráfico. Recopilamos para unas 70 localidades del país el factor R que se había determinado como dice la metodología, y lo comparamos con la precipitación media anual, y están bastante bien relacionados. Entonces usamos la precipitación anual como un estimador aplicando ese modelo de lo que es el factor R, y bueno, ese es el mapa del primer factor que integra la ecuación. El factor K tiene que ver con la susceptibilidad que tiene el suelo a la erosión, y eso está dado fundamentalmente por algunas propiedades del suelo, como la textura, contenido de materia orgánica, permeabilidad, estructura. Y bueno, para estimar ese factor usamos como base el mapa de suelos del país a escala 1 en 1.000.000, donde para cada unidad cartográfica se estimó el factor K en función de la descripción de los suelos de esa unidad cartográfica, teniendo en cuenta la textura y contenido de materia orgánica. Bueno, ahí ven en el mapa, cuanto más rojos figuran las áreas en el mapa, son suelos más erodables, o sea, son suelos más susceptibles al proceso de erosión hídrica, fundamentalmente porque son de textura más bien limosas, franco-limosas, que son las más susceptibles. El factor LS que integra la ecuación tiene que ver con la topografía, pendiente, longitud y gradiente de las pendientes. Eso se estimó con un modelo digital de terreno de 45 metros de resolución del IGN. Y bueno, eso se manejó con un software específico que aplica esos algoritmos que ven ahí. Y bueno, el resultado es el mapa que ven, donde, de nuevo, cuanto más rojo son las áreas con mayores pendientes, más fuertes pendientes, y quedarían más susceptibilidad de la erosión, mientras que las zonas más planas aparecen en color verde y serían las menos graves en cuanto a la influencia del relieve sobre el proceso de erosión. Bueno, y por último, el factor C de la ecuación tiene que ver con la cobertura vegetal. Eso lo estimamos para las áreas con vegetación natural, pastizales naturales, bosques. Estimamos la cobertura vegetal a partir de un índice derivado de imágenes satelitales, que es el NDVI. Eso lo comparamos con cerca de 1000 sitios donde estaba medida la cobertura a campo, y bueno, desarrollamos un modelo que permitía estimar cobertura a partir de ese índice NDVI. Para las áreas de cultivo, que es el área rosa del mapa de abajo, bueno, estimamos un factor C medio para las principales rotaciones agrícolas del país, que en este caso da 0,10 aproximadamente, y bueno, a toda esa área le aplicamos ese coeficiente, ese valor, para obtener el factor C. Como resultado es el mapa que ven allí. Bueno, esos factores se integran, es una ecuación de tipo multiplicativo, es decir, que se multiplican los factores, el R por el K por el LS. Eso nos da como resultado la erosión hídrica potencial, que es la máxima pérdida de suelo que ocurriría si el suelo estuviese desnudo todo el año, ¿no? Y si a eso a su vez lo afectamos por el factor C de cobertura, nos da la erosión hídrica actual. Entonces ahora les voy a mostrar los mapas. Este es el mapa de erosión hídrica potencial, donde, bueno, ven para cada color lo que sería la pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año. Cuanto más intenso el color en el mapa, son las áreas más que potencialmente perderían más suelo si se elimina la cobertura vegetal, que coincide con las áreas donde tenemos más precipitaciones y pendientes fuertes, o sea, selva misionera, los bosques andinos, yungas, etc. Y este es el mapa de erosión hídrica actual, que ya tiene en cuenta, la erosión hídrica tal vez se podría decir la real, que es la que efectivamente está ocurriendo en función de la cobertura vegetal que tenemos. También, de nuevo, el mapa muestra las áreas con menores tasas de pérdida, menores a media tonelada por hectárea por año en color verde, y más de 30 toneladas las áreas rojas del mapa. El promedio nacional nos dio 6 toneladas por hectárea por año, es lo que se perdería en promedio a nivel nacional. Y eso, si uno lo piensa y lo quiere traducir a lámina de suelo o capa de suelo que se pierde, sería aproximadamente medio milímetro por año, es lo que estamos perdiendo de suelo
en promedio a nivel nacional, obviamente con fuertes diferencias entre regiones, ¿no? Bueno, luego hicimos un pequeño ejercicio de validar, o sea, cómo podemos contrastar si este mapa nos está describiendo la realidad más o menos en forma precisa o no. Es difícil porque no hay datos de campo, de medición de pérdida de suelo. Entonces, una cosa que se nos ocurrió hacer es hacerlo a escala de cuenca, midiendo, obteniendo algún proxy, algún indicador de la cantidad de sedimentos que llevan las aguas de los cursos de los ríos. Pues eso está relacionado, digamos, con la erosión que ocurre en esas cuencas. Entonces, miramos varias cuencas y varios ríos del país y obtuvimos algunos índices derivados de imágenes satelitales que estiman la cantidad o están relacionados con la cantidad de sedimentos que llevan las aguas. Eso lo miramos para unas 26 cuencas del país y encontramos que hay una relación positiva, significativa, más o menos estrecha entre lo que es la erosión que nosotros estimamos, la erosión, la pérdida de suelo en las cuencas y la cantidad de sedimento que llevan los ríos. Hay una relación positiva entre esas dos cosas. Entonces, bueno, eso nos estaría indicando que nuestro mapa tiene una cierta coherencia, ¿no? Que nos está mostrando que las cuencas que nosotros calculamos más erosión, los ríos de esas cuencas llevan más sedimento. Bueno, esas tasas de pérdida de suelo que yo les mencionaba, entre 0,5 o hasta 30 toneladas, ¿qué nos dice eso? O sea, ¿es aceptable, no es aceptable? ¿Cuánto es lo tolerable? ¿Cuánto se podría admitir como pérdida? ¿Y cuánto está ocurriendo realmente? Entonces, un concepto es la tolerancia a la pérdida de suelo, que sería la máxima pérdida que podría ocurrir sin comprometer la productividad de los suelos. Y eso, bueno, establecimos niveles variables de tolerancia de acuerdo a la región climática y a la profundidad del suelo. O sea, en suelos más profundos y de climas húmedos, uno podría aceptar una pérdida de suelo de hasta unas 10 toneladas por hectárea por año, mientras que en el otro extremo, en zonas áridas y con suelos muy someros, ya una pérdida de 0,5 toneladas por hectárea ya estaría por encima de lo tolerable. Entonces, comparamos nuestro mapa de erosión actual con estos niveles variables de tolerancia y eso lo mapeamos en este mapa que muestra en color rojo las áreas donde la pérdida de suelo supera lo tolerable, digamos. Y eso nos da cerca de un cuarto de la superficie del país está teniendo tasas de erosión superiores a los niveles tolerables. Bueno, y ahí ven un poco la distribución de esas zonas, ¿no? Bueno, luego intentamos hacer un cálculo de cuánto le está costando esto al país, fundamentalmente por una pérdida o disminución del rendimiento de los cultivos. Obviamente cuando se pierde suelo, se pierden los primeros centímetros, que son los más ricos en materia orgánica, nutrientes, se deteriora toda la estructura, toda la dinámica de agua se ve afectada. Bueno, y eso tiene un impacto obviamente en el rendimiento de los cultivos. Entonces hicimos un cálculo para los últimos 20 años, recalculamos solamente esta vez para el área agrícola, que es la zona rosa del mapa, recalculamos las tasas de erosión para esa región en los últimos 20 años. De los factores de la ecuación, probablemente el único que cambia significativamente durante esos 20 años es el factor C de manejo de los cultivos con la incorporación en la adopción del sistema de siembra directa, que era más o menos un 50% entre convencional y directa a fines de los 90 y actualmente aproximadamente más de un 90%. Entonces, obviamente, cuanto mayor es la adopción de directa, que mantiene el suelo más protegido y más cubierto, el valor del factor C de la ecuación va disminuyendo y eso hace disminuir las tasas de pérdida de suelo. Bueno, en el primer gráfico, en el de arriba, en el azul, ven para el área agrícola del país cómo fue la evolución en esos 20 años de la tasa de pérdida de suelo, que disminuyó de aproximadamente 9 toneladas por hectárea por año a 4,2. En función de eso, ¿no? de lo que les comentaba antes, el avance en la adopción del sistema de siembra directa que protege más al suelo. Y en el otro gráfico ven
en forma acumulada esa pérdida de suelo, pero traducida a capa de suelo perdida. Y obviamente es un proceso que es acumulativo, o sea, lo que se pierde un año se agrega a lo que se va perdiendo el año siguiente y así. Y esa nos muestra la curva acumulada de pérdida de suelo en promedio para toda la región agrícola, que al cabo de unos 20 años nos da que se ha perdido cerca de 1 centímetro, 1.1 centímetros. Y bueno, ese dato lo relacionamos con trabajos previos que indican cuánto disminuye el rendimiento de soja, maíz y trigo cuando se pierde 1 centímetro de suelo. Hubo gente del Instituto de Suelos que midió en suelos con diferentes niveles de erosión cuánto disminuye el rendimiento. Entonces ellos plantean que para soja más o menos se pierden 100 kilos cuando el suelo pierde 1 centímetro, para maíz cerca de 270 y para trigo 70 kilos en la pérdida por centímetro. Entonces, nosotros al tener una estimación de esa pérdida de suelo en esos 20 años, podemos ir traduciendo esa pérdida en milímetros, en centímetros, cuánto va significando de disminución del rendimiento de los cultivos año a año, ¿no? Y eso es lo que muestra el gráfico de abajo. Entonces, esa pérdida de rendimiento por hectárea para cada año y para cada cultivo, si la multiplicamos por la superficie cultivada de cada uno de esos 3 cultivos, nos da la pérdida total en volumen, en producción. O sea, la disminución del rendimiento por hectárea multiplicado por cuántas hectáreas se cultivan en el país de esos cultivos nos da volumen perdido de producción. Y si a ese volumen lo multiplicamos por precios actuales, bueno, tal vez hay alguna pequeña variación, esos eran los precios actuales en el momento que hicimos los cálculos, por ahí se pueden actualizar. Pero bueno, ese volumen de producción perdida por precios actuales nos permite hacer una cuantificación económica de la pérdida. Bueno, y esa pérdida, si uno la va sumando año a año en ese periodo de 20 años, bueno, nos dan esos valores que ven ahí, 10.000 millones de dólares es lo que nosotros estimamos que le ha costado al país el proceso de erosión hídrica por disminución del rendimiento de trigo, soja y maíz en ese periodo de 20 años. Y como es un proceso que es acumulativo, si a eso le sumamos los datos de la campaña actual, habría que sumarle a eso 1.000 millones más solamente por la pérdida de este año. Entonces, le está saliendo un poco caro, me parece, a nuestro país, algo que por ahí es imperceptible al ojo, que ocurre por ahí lentamente, a tasas que no son por ahí visibles, pero si uno hace una estimación a nivel global, nacional, son significativas. Esto se los quería comentar porque fue presentado hace poco en un simposio sobre erosión hídrica organizado por la FAO en Roma, donde se presentó este mapa mundial que muestra la erosión hídrica aplicando la misma metodología que usamos nosotros en nuestro trabajo, y lo que encuentran en ese estudio, que fue hecho en Suiza, o sea, nada que ver con nosotros, ni con el INTA, ni nada, lo que encuentran es, si miran en este gráfico, esta barra, la primera barra muestra, es el país que más disminuyó la pérdida de suelo, la erosión en sus áreas agrícolas y es Argentina. O sea que está más o menos en línea con lo que nosotros hemos encontrado. Ellos hablan de que el país disminuyó un 35% casi la erosión en las tierras agrícolas y es el país que más disminuyó la erosión en las tierras de agricultura. Bueno, ya para ir terminando, les comento un poquito. Hicimos también un cálculo de cuáles serían las áreas donde se podrían realizar terrazas como una herramienta de manejo y de lucha contra este problema. Y lo que quisimos cuantificar cuál sería el área donde se podrían hacer terrazas y que al disminuir eso, la erosión hídrica, permita evitar la pérdida económica, digamos. Si uno disminuye la erosión, toda esa pérdida de rendimiento de los cultivos se va a reducir y eso de alguna manera puede compensar el costo de construcción de esas terrazas. Entonces, ¿cuál es la tasa de pérdida de suelo donde la construcción de terraza permitiría recuperar la inversión en un plazo de 10 años?
y eso nos da, bueno, ahí ven, para diferentes niveles de tasa de erosión, a qué nivel se logra pagar el costo inicial en un plazo de 10 años, y es a partir de 11, las áreas que están perdiendo actualmente más de 11 toneladas por hectárea, si se hacen terrazas, de acuerdo, bueno, es una estimación, ¿no? Permitiría recuperar la inversión en un plazo de 10 años. Y eso nos da unas 4 millones de hectáreas del área agrícola, son las áreas rojas del mapa, que se podrían sistematizar y de esa manera disminuir la erosión. Actualmente se calcula que hay más o menos 1 millón de hectáreas sistematizadas, o sea que hay mucho por hacer y por avanzar en esto. Bueno, por último, yo creo que todas estas cosas ya las fui nombrando durante la charla, así que las voy a pasar, y tal vez a mí lo que se me ocurría como disparador de la discusión es plantear esto de que si bien nuestro país ha presentado progresos importantes y en algunos estudios marcan que es el país que más ha progresado en disminuir la erosión hídrica en las tierras agrícolas, sin embargo, la pérdida económica debido a la menor producción de los cultivos es todavía significativa y le está costando caro al país. Entonces, ¿cómo podemos continuar reduciendo la erosión hídrica de los suelos y con eso la pérdida económica asociada a ese problema? Entonces, con esto yo terminaría la charla acá. Muchas gracias y bueno, podemos charlar si quieren sobre esa pregunta o si tienen preguntas sobre los contenidos de la presentación también. Gracias. Abrimos el espacio con 20 minutos de intercambio para preguntas que le quieran hacer a Juan. Alcanzar. Sí, yo le quiero preguntar si esta metodología aplicar y ser útil para actualizar los programas de ordenamiento territorial que tenemos en los distintos estados, distintas provincias, ¿no? En nuestro caso. Sí, o sea, la información está disponible, está publicada en la página del INTA y si necesitan los mapas en formato que lo necesiten, los podemos facilitar sin problemas. El único comentario es que está hecho con el mapa de suelo de escala al 500.000 o 1 millón, que por ahí para un nivel provincial, por ahí es un poquito grueso. Para algunas provincias que tienen mapa de suelo con más detalle se puede rehacer esto usando los mapas, por ejemplo, el 50.000 de provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, Córdoba, que de hecho para Santa Fe lo estamos haciendo, o sea, recalcular esto, pero con la capa de suelos con más detalle, que me parece que sería mejor para una planificación a nivel provincial. Pero si esto a este nivel de detalle le da una información orientativa al menos, bienvenido y está a disposición la información sin problema. Entonces, lo que yo puntualmente preguntaba es si ustedes tienen acceso por la aplicación que ustedes hicieron de la ecuación universal de erosión. Por favor, alcáncele un micrófono así todo el mundo escucha. Si se puede requerir a la unidad técnica de ustedes el material para aplicación de la ecuación universal esta de erosión que ustedes utilizaron. Sí, de hecho ya mucha gente nos la ha pedido y se las hemos ido pasando, o sea, toda la información de base que nosotros usamos está a disposición, la pueden pedir y se las pasamos sin problema. Buen día. A nivel de Santa Fe y es para toda la provincia que lo estamos realizando, o sea, tratar de bajarle la escala, o sea, darle un mayor nivel de resolución usando el mapa de suelos de la provincia para calcular el factor K de la provincia, o sea, es para toda la provincia y fue solicitado por el Observatorio de Suelo. Sí, te quería preguntar en una de las transparencias que pasaste del factor C, que venía cayendo
y los últimos 3 años aproximadamente se transforma, se pone estable. Sí. ¿Eso tiene que ver con la mayor inclusión de gramíneas en la rotación en los últimos 3 años? No, eso nosotros lo calculamos en función del porcentaje de adopción de siembra directa, con algunos datos de APRESID justamente, donde ellos ven que ya se llegó como a un nivel máximo, o sea que más de alrededor de un 90-95% de adopción, y ya a partir de ahí ya, digamos, no sigue creciendo la adopción, sino que se estabiliza en esos niveles de alrededor de un 90-95%. O sea, por eso es que se estabiliza esos últimos 3 años. Entonces, vuelvo... más allá de que el nivel de adopción es muy alto y ya hace muchos años que viene siendo alto, como digamos, veníamos con casi rotaciones que eran soja sobre soja sobre soja, y ahora pasás a una mayor utilización donde hay una mejor distribución de gramíneas, y eso no está tenido en cuenta No. Porque debería sí. tener una influencia importante, sí, supongo. Sí, seguro que sí. Ese es un próximo paso que queremos hacer para obtener una estimación un poco más precisa. El problema es que no tenemos mapas del país que indiquen para cada lote que fue cultivado en ese momento y en ese lugar. Entonces, en la medida que podamos ir desarrollando esas capas de información, nos permitiría hacer estimaciones más precisas, porque obviamente eso que vos decís tiene mucha influencia, y también el tipo de rotación, dentro de agricultura, el tipo de cultivo también es importante. O sea que en la medida que avancemos en tener mejor información y mapas de eso, se pueden hacer estimaciones más precisas. ¿Qué tal? No, quería hacer un agregado a todo lo que Juan explicó también, que pasa también por experiencia de campo, ¿no? Me da toda la impresión que quizá a nivel de región pampeana, donde es posible una agricultura de invierno, podemos pensar en un control de la erosión con coberturas, con trigo, es decir, que cultivos de filas cerradas. Pero yo creo que estamos teniendo un lío terrible en el norte, donde la agricultura de invierno es menos probable y hay mucho cultivo en escarda, con distancia de 52 centímetros. Y créanme que lo que uno ve ahí directamente, aún con siembra directa, que se barren rastrojos, se borran caminos, el agua encajonada en cuneta. Yo tengo para mí que si uno no sale con un mensaje fuerte de que en el norte hay que hacer terraceado y cortar el escurrimiento de alguna forma, esto no va a tener vía, creo yo. Sí, lo primero era felicitarte porque el trabajo realmente es excepcional. Gracias. Me parece que sería muy bueno llegar con este trabajo a las instituciones de alguna forma para que lleguen a los gobiernos provinciales, porque ya que se lleva 10 años en pagar la inversión que uno debe hacer para hacer, por ejemplo, el terraceado, sería bueno de alguna forma buscar la fórmula de financiar a través de políticas estatales, ya que perdemos 10.000 millones de dólares, buscar la fórmula de financiar el terraceo y las otras prácticas como cultivos en franja o demás que hoy no se han hablado. Y coincido plenamente que el mensaje tiene que ser muy duro, como decía el otro amigo, en los lugares donde no se puede hacer siembras de invierno. Sí, coincido totalmente, o sea, como les comentaba antes, esta información ya ha empezado a ser requerida por las provincias, por ejemplo Santa Fe, o en el caso de la Mesa de Suelos de la provincia de Buenos Aires, también hemos presentado estos resultados. Va viendo, la Secretaría de Ambiente de Nación ya está usando estos mapas también. Bueno, este evento acá, presentarlo ante todos ustedes, es un pasito más en seguir difundiéndolo e ir sumando demandas de la sociedad hacia los sectores decisores, digamos, para que esta información se empiece a traducir en políticas públicas y en acciones. En la medida que esto se conozca, se difunda y empiece a haber más demandas y un poquito de presión sobre los decisores, me parece que ese es un poquito el camino. Por ahí habría que acelerarlo un poco. Perdón, sumando a lo que recién manifestó el señor, sería más que muy importante porque, por ejemplo, la zona del
Entonces empiezan a haber los problemas de litigio entre pueblo y pueblo, enfrentándose de cómo uno, de aguas arriba a aguas abajo, están enviando el agua de un lugar a otro. Y creo que no se está tomando con la seriedad correspondiente, inclusive respetando la vida de las personas. O sea que no es un problema menor, no ha tenido solución. O sea, las soluciones son inclusive contemplando nada más que a veces la parte hídrica. Increíblemente la zona de Sanford, Chabás y Casilda tienen una, cuando yo sé, en el cual jamás nadie lo... Nos hicimos como una manera de sensibilizar, hacer un poquito el cálculo económico, porque, bueno, obviamente el bolsillo muchas veces duele y es una manera de mostrar con números cuánto está costando esto. Pero obviamente lo que nosotros hicimos es una partecita nada más, porque la pérdida de rendimiento de los cultivos es un efecto, tranquera adentro, digamos. Pero después están todos los efectos indirectos, tranqueras afuera, que tienen que ver con, bueno, casos extremos, pérdida incluso de vidas, pero también daño en la infraestructura, más costos en mantener las vías navegables, en mantener los embalses. Bueno, hay pérdida de infraestructura en general, que también eso genera un costo muy importante a la sociedad toda. Y bueno, lo que necesitamos es un poco lo que comentaba antes, y que ustedes también nos ayuden a difundir más esto y presentar cada vez mayores demandas hacia la gente que tiene que decidir sobre estas cosas, de tener en cuenta este tipo de información. Sí, en tono a lo que se estaba comentando recién, yo quería saber si vos tenés noción de en qué provincia se está trabajando sobre este tema. Tengamos el caso de Entre Ríos, como digamos, en su momento hubo grabación positiva, creo que no sé si en otras provincias, en Santa Fe, el Observatorio de Suelos viene trabajando bien. Lo que pasa es que son procesos largos, son multidisciplinarios, todos somos del sector obviamente, pero los que están conformando la mesa. Pero hay proyectos de resolución, inclusive en Santa Fe, de proyectos de degradación impositiva con distintos tratamientos al suelo. Tiene que ver obviamente con la cuestión hídrica, que es tan sensible en nuestra provincia en estos últimos años, que se ha trabajado muy poco. O sea, van de la mano. Yo lo que quería saber es si vos tenés ejemplos concretos de provincias y de que a vos te haya llegado a INTA Castelar conocimiento de que en alguna de las provincias se esté trabajando fuertemente en algún tipo de legislación o de ayuda a los productores que encaren un plan de terraceo o alguna práctica similar, cuando no alcanza simplemente la siembra directa, como dice el título de tu charla. Bueno, a ver, yo creo que la provincia que más avanzó en ese sentido, como vos mencionabas, fue Entre Ríos, con su ley de suelos, la provincia donde más se hicieron terrazas, creo alrededor de 700.000 hectáreas sistematizadas. Actualmente está un poquito, diría, frenada esa ley, está, bueno, desfinanciada, con pocos fondos, digamos. Luego, bueno, también el caso que nombraba Santa Fe con el observatorio, que empezaron a trabajar y desarrollar algunas ideas. Creo que Córdoba también con las buenas prácticas, que realmente no conozco mucho, así que si hay alguien de Córdoba que puede dar más detalle. Y también provincia de Buenos Aires tiene una mesa de suelos y bueno, están empezando a trabajar en una ley de conservación de suelos, pero todavía en forma medio incipiente, me parece, y va a llevar un tiempo, me parece eso. Sí, buen día. Yo soy de la zona central de Córdoba, zona roja con todo lo que ustedes imaginen en cuanto a erosión. Y bueno, con ley de conservación de suelos y ley de consorcios. Nosotros estamos trabajando en el consorcio de conservación de suelos y las primeras experiencias con terrazas apuntaban hacia conservación de suelos.
provincia y bajarle el nivel de resolución. Acá había otra pregunta. No, me vino bien la intervención del colega de Córdoba acá, porque Córdoba está trabajando muy bien, pero yo quería sacar un poco el foco del sector agropecuario siempre como el malo de la película. Hay que limitar los cambios de uso de la tierra en las zonas altas y en la sierra, y a veces no es solo el sector agropecuario, son las urbanizaciones, los barrios cerrados. En el 2015 fuimos de INTA Castelar y trabajamos con gente de INTA Manfredi en un tema de deslizamiento de tierra y taponamiento. Una capa de 1 metro de sedimento cayó en el área de Jesús María, se cortó la ruta 9 directamente. Y cuando uno fue a ver las causas, fue el desmonte en la sierra y probablemente por urbanizaciones. Entonces no pensemos que solamente el sector agropecuario y la monocultura es la causa de todo esto. Lo que hacemos en las áreas dependientes, lo que está pasando en el norte, en todo lo que es la zona Orán Tartagal, es otro problema. Entonces yo diría que hay que poner mucho el foco en esos problemas, y a veces los problemas no vienen solo de lo que hace el sector agropecuario, sino lo que se hace con urbanizaciones. Lo que pasa en Córdoba y San Luis y en Salta es un ejemplo muy claro de eso. Sí, antes de la pregunta quería comentar algo sobre lo que dijo Miguel. Miguel, yo creo que este mapa podría ser bastante útil para eso, que muestra la erosión potencial. O sea, si perdemos vegetación en las zonas, cuanto más rojas las vemos en el mapa, eso, digamos, más problemático va a ser. Entonces, uno podría usar como insumo esta información para decidir, bueno, tales zonas no se pueden desmontar. Bueno, nosotros en particular, nuestra provincia tiene un paisaje de un 80% todavía natural, gracias a Dios. No obstante eso, allá hay una modalidad que se llama cambio de uso del suelo, por lo cual los técnicos, si van a acometer eso, tienen que hacer todo una planificación y una propuesta que ha aprobado después por una comisión. Como usted hizo mención, que a nivel de cuenca, y lo que nos pasa en el país, que algo dijo alguien con los caminos, qué sé yo, es porque fuimos ocupando sin esta directriz. Yo diría, le pregunto en concreto, si con este trabajo muy interesante que ustedes han hecho de riesgo potencial de erosión, en las provincias como la nuestra, se podría, previo a ello, hacer un diseño en función de cuencas hidrográficas, porque, o sea, recorrer el camino que otras regiones que ya están ocupadas no lo hicieron en su momento. Pregunto en concreto si... Usted dice como para planificar el tema de los cambios de uso y demás. Sí, yo creo que puede ser una capa más de información. O sea, hay otras variables que serían importantes considerar, por ejemplo, no sé, el valor de biodiversidad que tienen las áreas naturales en esos lugares, si son áreas prioritarias para alguna especie de la fauna que sea propia de ese lugar, que sea importante. O sea, la erosión hídrica es un tema muy importante, pero es una variable a considerar, junto con probablemente otras que también sean muy importantes. O sea, me parece que... Para nosotros el manejo del agua es fundamental, porque ustedes saben que somos noticias cuando lloramos porque falta o cuando... Está bien. Está bien. Bueno, nada, mi opinión es una capa de información que puede tener mucha o un poco menos de importancia en función de cómo se priorice localmente, y que hay otras variables que pueden ser importantes, como lo que decía, biodiversidad, conectividad de los parches de bosque, la fauna, bueno, muchas otras cuestiones que habría que tener en cuenta. Sí, te quería consultar si están trabajando en... Antes y actualmente también el INTA está empezando a elaborar su nueva cartera de proyectos que empezaría a funcionar a partir de, no sé, fines de este año, el año que viene, y estamos en contacto con ellos por varios proyectos, pero bueno, ya te digo, puntualmente en este tema, no en este momento. Mi preocupación es porque justamente
tanto Chaco como Corrientes son provincias que mostraste, digamos así, con problemas de erosión importantes y bueno, Chaco más aún por los suelos muy limosos, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, sí, está en agenda, digamos, ir avanzando por provincias, dando un poco más de detalle, mejorando el nivel de información y bueno, ojalá pronto podamos avanzar también sobre esas provincias, ¿sí?